Bienvenidos a este video sobre el uso correcto de las normas APA séptima edición. Aprenderemos hoy lo que son las citas indirectas, a estructurar los párrafos con citas para fundamentar nuestras ideas y a realizar las referencias bibliográficas correctamente. Mi nombre es Federico Herrera, soy tutor de la Cátedra de Biología de la UNED. Entonces no esperemos más y vamos a comenzar. Vamos a ver ahora lo que son las citas dentro del texto. Existen dos tipos de citas. Las citas directas o textuales, que son fragmentos de un texto original que se copian literalmente en otro documento, pero estas no se suelen usar en las ciencias exactas y naturales, así que por favor evitarlas. Un ejemplo sería este que están viendo ustedes aquí, ¿verdad? Esta es una cita directa o textual en donde se coloca: las células madre tienen el potencial de diferenciarse en cualquier tipo celular del cuerpo humano. Esa información fue tomada de este autor, García, en el año 2020, en la página 45. Y luego tenemos las citas indirectas o parafraseadas, que son aquellas en las que expresamos con nuestras propias palabras la idea de un autor sin cambiar su significado. Estas citas requieren la indicación del autor y el año de publicación. Un ejemplo sería este, de una cita indirecta que está correcta. Según García, en el año 2020, las células madre pueden transformarse en cualquier tipo celular dentro del organismo humano. Otra forma sería: las células madre poseen la capacidad de diferenciarse en diversos tipos celulares, y se coloca el apellido del autor entre paréntesis con el año. Como pueden ver, hemos reformulado la idea del autor, manteniendo la esencia. Además, no es necesario incluir la página en una cita parafraseada, ni las comillas. Entonces, cuando tomamos información de algún estudio, de algún libro, tenemos que parafrasear esa información. Y es importante colocar siempre el autor o los autores de esa información. Entonces, y se coloca de esta manera. Cuando es un autor, se puede colocar de manera narrativa, es decir, que se puede leer dentro del texto, como en este caso, que dice: en Lizano, al emplear el modelo paramétrico ajustado del viento del huracán a un modelo de oleaje de tercera generación SWAN, los perfiles de altura de oleaje generados por el modelo, bueno, y ahí continúa. Entonces vieron que hay dos tipos de formas de cómo realizar las citas. Una que sería la narrativa, en donde se lee, como pudieron apreciarlo, entonces se coloca el apellido y el año entre paréntesis. En la parasintética, la que no se lee, ¿verdad?, que va entre paréntesis, entonces, valga la redundancia, se coloca el apellido y el año dentro del paréntesis. Cuando son dos autores, se coloca el primer autor, la letra Y, ¿verdad? Y luego el segundo autor. Y después vendría el año. También se puede hacer de manera parasintética, como en el ejemplo anterior. Cuando son más de dos autores, se coloca et al. Para no colocar todos los apellidos, solo se coloca el primer autor, el apellido del primer autor, et al, punto coma, y luego el año, y se cierra paréntesis. Vamos a ver ahora lo que es la estructura del párrafo.
El párrafo está compuesto por una oración líder y varias oraciones subordinadas. La oración líder es aquella que es la más importante y corresponde a una afirmación, a un punto de vista, a una crítica, a una opinión, ¿verdad? Y las oraciones subordinadas serían aquellas oraciones que le dan sustento o fundamento a esa afirmación que realizamos en la oración líder. Vamos a ver ahora un ejemplo de la estructura del párrafo. Tenemos la oración líder, que sería: el calentamiento global es un fenómeno con impactos severos en los ecosistemas. Esta oración líder sería el punto de vista o la opinión o la afirmación, ¿verdad? Y luego tenemos las oraciones subordinadas, que en este caso sería la primera. Estas oraciones subordinadas le van a dar el fundamento o respaldo teórico a esa afirmación que realizamos en la oración líder. Entonces dice, estudios recientes indican que el aumento de la temperatura ha causado la pérdida acelerada de glaciares, y se coloca la cita. Vean además de que en la oración líder no tenemos cita, sino que se colocan las citas en las oraciones subordinadas. Aquí tendríamos la segunda, que dice: además, la acidificación de los océanos afecta gravemente la biodiversidad marina. Y colocamos la cita donde se tomó esa información. Según datos de la ONU, el 80% de los eventos climáticos extremos están relacionados con el calentamiento global. Ven, acá cada una de las oraciones subordinadas lleva su respectiva cita. Un párrafo bien estructurado debe contener una idea principal expresada en una oración líder, seguida de oraciones subordinadas que brindan fundamento. Cada párrafo debe de desarrollar una única idea principal con respecto o con respaldo de información relevante. Recuerden no mezclar temas diferentes dentro de un mismo párrafo. Un párrafo es una única idea. Continuamos con las referencias bibliográficas con formato APA séptima edición. En la lista de referencias, al final del trabajo, foro o tarea, deben incluir todas las fuentes citadas. A continuación veremos cómo referenciar correctamente un artículo científico, un libro y una página web. Para referenciar un artículo científico, lo que debemos hacer es seguir estas instrucciones al pie de la letra, como si fuera una receta de cocina. Entonces, lo que vamos a hacer es primero prestarle atención. Vean que aquí dice apellido, coma, viene la primera inicial, viene un punto y viene una coma. En caso de que hayan más autores, viene otro apellido, coma, la primera inicial, un punto, una letra Y y el último autor. Luego, el año se coloca entre paréntesis, luego viene un punto, el título del artículo va en letra normal, pero vean que el título de la revista y el volumen van en letras itálicas. Se abre un paréntesis, se coloca el número, se cierra paréntesis, se pone una coma y luego viene el número de página de inicio y el número de página de fin. Y finalmente se coloca el DOI, que es como una cédula
del artículo, un número único que identifica ese artículo científico. Entonces vamos a hacerlo. Vean aquí, me están pidiendo los apellidos. Vean que en la primera página viene toda la información necesaria para realizar la referencia bibliográfica siguiendo el formato APA7. Tejera Hernández, luego viene la coma, la inicial de esa persona es B, punto, coma, se pone Rojas Badía, que son los apellidos del segundo autor, y la inicial es M. M. Y Heydrich Pérez son los apellidos del tercer autor. M sería la inicial, punto, se abre paréntesis, se coloca el año, que estaría aquí, 2011. Entre paréntesis se coloca el título del artículo. Potencialidades del género Bacillus en la promoción del crecimiento vegetal y el control biológico de hongos fitopatógenos. Vean que siempre coloquen los nombres científicos correctamente y si en algún momento ustedes se topan con que todo el título está en mayúsculas, no le hagan caso, colóquenlo normal, no todo en mayúsculas. Vean que la revista y el volumen se colocan en cursiva. Entonces, el nombre de la revista en este caso sería Revista CENIC Ciencias Biológicas. El volumen sería 42, pero no se coloca vol. A veces colocan vol de volumen. No deben hacer eso. Igual para el número. Nada más abren paréntesis, colocan el número adentro, cierran paréntesis y luego una coma. No coloquen NO, ¿verdad? Como viene aquí, sino solamente el número. Y luego se coloca el rango de páginas, que sería el número de la página inicial del artículo y el número de la página final del artículo. Vamos a hacer otro artículo científico. Aquí tenemos este artículo, la dieta del jaguar, el puma y el manigordo en el Parque Nacional Corcovado, Costa Rica. Entonces vamos a realizar la referencia bibliográfica para este artículo. Igual, como les decía, tienen que seguir esta misma receta al pie de la letra. Y aquí viene la respuesta. Entonces sería Chinchilla, que sería el primer apellido de ese autor, FA, que son las iniciales, se coloca el año entre paréntesis, que vendría aquí en la pura esquina, 1997, se cierra paréntesis, punto, la dieta del jaguar, Pantera onca, el puma Felis concolor, el manigordo Felis pardalis, y vean que el nombre de la revista se coloca en cursiva, en itálica, y el volumen también, ¿verdad? Revista Biología Tropical viene aquí, RevBioltrop es la abreviatura, 453, ¿verdad? Ese 45 es el volumen y el 3 es el número, pero recuerden que el 45 debe de ir en itálica, el 3 no debe de ir en itálica. Ponen una coma y luego viene el rango de páginas que aquí viene indicado también de 1223 a 1229. Vamos a ver ahora cómo referenciar un libro impreso. Es básicamente lo mismo, tienen que seguir una receta, ¿verdad? Solo que en este caso es un poco más sencilla que la del artículo científico. Vean que aquí solo se les pide apellido, coma, las iniciales separadas y con un punto, y apellido igual, coma, iniciales del segundo autor, el año entre paréntesis, punto, el título del libro en cursiva o itálica y la editorial. Aquí tenemos un ejemplo de un libro. Vamos a verlo. Tenemos que los autores son Hernández Esquivel, de Daniel, Gómez Laurito, J por Jorge. El año sería 1993. El título del libro
es la flora acuática del humedal Palo Verde. Y vean que está de todo en mayúscula, pero no deben de colocarlo así, sino que lo colocan como viene aquí en el ejemplo, con letras normales, no todo en mayúscula. Y la editorial sería Editorial de la Universidad Nacional. En el caso de un libro en línea, es igual al del libro impreso, solo que al final se le agrega el DOI o la dirección web o el URL. Y finalmente vamos con la página web. Para la página web deben de seguir este mismo formato. Apellido, las iniciales con un punto separadas y apellido para el segundo autor y las iniciales también separadas y luego con un punto cada una. Se coloca este mismo formato, ¿verdad? Siguiendo ese formato, que sería el día, el mes y el año, punto. El título del artículo de la página web en itálica y el nombre del sitio web. Y finalmente se coloca la dirección o URL. Vamos a ver ese ejemplo. Ese ejemplo sería Sánchez, el apellido, la C de Carlos, punto, 8 de agosto, ahí está muy pequeñito, pero es 8 de agosto del 2019. El título sería Normas APA, séptima edición, en itálica. Y el título de la página web, el nombre del sitio, sería Normas APA actualizadas, séptima edición. Y la dirección o URL sería esta de aquí, normasapa.org. Ok, ahora vamos a poner a prueba lo que aprendieron en este video. Y vamos a hacer la dinámica 1. ¿Dónde encontrar literatura científica? Acá se les indica que observen el video, este que está aquí. Pueden escanearlo con sus celulares o ingresar a esta dirección. Deben observar el video de cómo buscar artículos científicos en el CIDREP. El CIDREP es el Centro de Información, Documentación y Recursos Bibliográficos de la UNED. Luego de haber visto ese video, este que está aquí, ingresan a la página del CIDREP. Pueden escanear el código QR o ingresar a esta página. También pueden digitar CIDREP en Google y los va a llevar a la página. Una vez en el CIDREP, ingresen al buscador Citius y descarguen un artículo científico. Posteriormente, realicen la dinámica 2. Esta dinámica 2 consiste en otra manera para encontrar literatura científica. Entonces lo que van a hacer es ingresar a Google Académico. Aquí está la dirección, la pueden escanear o pueden ingresar a esta dirección. Una vez dentro de Google Académico, descargue un artículo científico. Es decir, ya van a tener dos artículos científicos, uno descargado en el CIDREP en la dinámica 1 y ahora otro artículo descargado en Google Académico en esta dinámica 2. Posteriormente realice la dinámica 3. Para esta dinámica 3, ustedes deben de realizar la referencia bibliográfica para uno o dos de los artículos guardados de las dinámicas anteriores. Básese en el formato del lado y escríbalas en un documento Word. Entonces aquí les dejo el formato para facilidad de ustedes. Bueno, estimados estudiantes, en este video aprendimos a usar citas indirectas en formato APA séptima edición, la estructura del párrafo y a crear referencias bibliográficas siguiendo el formato de citación APA séptima edición, así como incluso buscar literatura científica
en el CIDREP y en Google Académico. Aplicando lo aprendido, van a poder mejorar la calidad y la credibilidad de sus trabajos académicos futuros. Muchas gracias nuevamente por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.